Bienvenidos al podcast de Container Loop, la consultora especializada en crear sistemas de envases retornables, rentables y sostenibles. Con Esteban Fuica como conductor del programa y David Izquierdo como fundador y CEO de Container Loop. En este podcast hablamos sobre la importancia que tiene la economía circular en la industria. Lo sostenible vende, ahora más que nunca. Consumidores, multinacionales, organismos oficiales y el propio ecosistema exigen empresas sostenibles. Ya no vale con aparentarlo, ahora es el momento de demostrarlo. En este podcast hablaremos sobre cómo ayudaremos a las empresas en la transformación hacia la economía circular. Hola, mi nombre es David Izquierdo y soy el CEO de Container Loop. Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. El sector de la construcción generó en España 34,7 millones de toneladas de residuo en 2018. Las cifras son enormes y por este motivo la nueva Ley de Residuos 7/2022 va a obligar a la separación de los residuos en la obra y demolición. Aunque los residuos minerales se pueden reciclar, tienen que estar limpios, sin restos de envases, yeso o residuos peligrosos. Bueno, entremos en materia. Buenos días, don David. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí estamos, un día más. Bueno, vamos a hablar un poco en general sobre el sector de la construcción y daremos algunos ejemplos. En vez de dar un caso real, vamos a dar algunos ejemplos y vamos a centrarnos un poco hoy también en la ley. Porque como han cambiado cosas, aunque ya hemos hablado de la construcción, vamos a darle un poco otra vuelta más, basándonos en lo nuevo que ha salido de la ley. Pues te cuento un poco. Como ya has mencionado, en la construcción se genera una cantidad enorme de residuos, sobre todo en lo que tiene que ver con toneladas, porque el residuo de la construcción pesa mucho, no es como los envases que son ligeros y pesan poco. Una cubeta de escombros que tiene 4 metros cúbicos pesa 1000 kilos y un contenedor de voluminosos que tiene 30 metros cúbicos pesa 1000 kilos. O sea, la relación peso-volumen tonelada métrica es muy grande, ¿vale? Entonces, la mezcla de los residuos, como el yeso, por ejemplo, el yeso no es inerte. ¿Qué le sucede al yeso? Que cuando lo mezclas con los demás residuos y lo ponen como zadorra, por ejemplo, al llover se disuelve. Al disolverse, pues tiene el problema de que puede contaminar los suelos, pero también tiene el problema de que se hacen agujeros. Entonces, claro, si tú lo pones en una carretera y se hace un agujero, pues imagínate la que lías, ¿no? Entonces, la materia prima resultante del reciclado de minerales, si baja la calidad, digamos, no se puede utilizar para ciertas cosas. Si tiene, por ejemplo, mezclas de trozos de madera, yesos, etcétera. Entonces, lo que está haciendo la ley, pues es meterse mucho con esto porque afecta mucho, digamos, a la cantidad de toneladas de residuo que se genera. Bueno, otra de las cosas que suelen pasar en las obras, o que solían pasar, es que cuando se retiraban los escombros, pues estaban mezclados con restos de envases, de palés, o de plástico, o de embalajes, o de voluminosos. ¿Esto qué hace? Cuando tú vas al vertedero, pues te cobran muchísimo más dinero, ¿vale? Porque te lo cobran todo al precio del voluminoso. El escombro, digamos, te cobran menos que el voluminoso. La construcción no es un sector en el que lo hacían muy bien, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que, bueno, el gobierno se ha dado cuenta de esto y tiene que cumplir unos objetivos para la Agenda 2030 del cambio climático. Se ha comprometido a una reducción en la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Entonces, pues, ha cambiado la ley, digamos, para potenciar la reducción de este tipo de residuos. Uh-huh. Por ejemplo, Esteban, ¿tú sabes cómo se reciclan los residuos minerales? No tengo idea, la verdad. Bueno, pues te digo. Normalmente lo que se hace es que se llevan estos residuos, se llevan a una planta especializada en residuos minerales, ¿vale? Si están mezclados, se pasa por una cinta transportadora y manualmente se quitan los trozos de cartón, de madera, etcétera, ¿vale? Y luego eso va a una machacadora. La machacadora es una trituradora muy grande que tiene varias cribas y van sacando fracciones de distintos diámetros. Entonces, pues nos saca una piedra, luego una gravilla más pequeña y luego a lo mejor el polvo. Ese material luego se utiliza para lo que te he dicho yo, para el tema de rellenos.
Ujú. ¿Recuerdas que te mencioné en el podcast anterior donde hablábamos del tema de envases de la construcción, que había una empresa que tiraba los palés a triturar en vez de recuperarlos? ¿Te acuerdas? Sí, que me acuerdo. Bueno, pues esto sucedía mucho antes en la construcción, porque todo era pues fiesta. Como había un volumen tan grande de construcción, pues no era un problema los residuos. Todo era hacer obra, ¿vale? Algunas cosas que aún veo que se está haciendo mal en la construcción. Hay algunos productos que se utilizan para construcción, como son, por ejemplo, las encimeras de mármol o de cuarzo, que se traen en unos embalajes de madera. Esos embalajes se siguen utilizando embalajes de un solo uso. Y al final esto, ¿qué pasa? Que como no se reutilizan y se tiran a reciclar, se tienen que talar más árboles, cortar más árboles y al final esto perjudica al medio ambiente. Eso se sigue haciendo hoy en día. Todavía hay mucho consumo de saco pequeño, por ejemplo. Se consumen sacos pequeños en lugar de utilizarse graneles, por ejemplo una saca de 1000 kilos. Eso todavía se está haciendo mucho en obra. Y los envases que se utilizan para las placas de yeso son palés bastante grandes y también se usan de un solo uso. Son cosas que creo que todavía se deberían de mejorar en la construcción. Vale, me imagino que tú tendrás ideas para mejorar todo eso, pero prefiero que no me las digas. No me sí, al final lo decimos. Correcto. Si le parece a usted, podríamos Dígame pasar usted. a palabra sostenible. ¿Qué le parece? Venga, vamos a palabra sostenible. El palabra sostenible. Bueno, caballero, todo el mundo sabe que el palabra sostenible son frases raras y sostenibles a la vez, ¿no? Uh-huh. Lo digo por si alguien no lo recuerda, pues estamos aquí para recordarlo. Venga, voy a empezar con una palabra que se llama poseedor de residuos. Y el palabra consiste en que un productor de residuos o una persona física o jurídica, y se considera a estas personas poseedores de residuos al titular catastral de la parcela en la que se localicen los residuos abandonados o basuras dispersas, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en el que sea posible identificar al autor material del abandono o del poseedor anterior. Es decir, esto es como los sitios estos que ponen carteles por la calle que pone prohibido tirar escombro, ¿eh? Uh-huh. ¿No? Correcto. Y llega uno y tira escombros. Bueno, si se identifica a la persona que tira ese escombro, ese será el poseedor de residuos. Si no se identifica, el residuo cae a una parcela, pues el dueño de esa parcela será el poseedor de residuo. Correcto. Esto es una descripción de la ley de residuos. Entonces, la ley de residuos lo que viene a decir es define para la ley qué significa cada palabra, para que todo el mundo quede claro. Yo tengo una que es relleno, ¿vale? Según la ley dice, toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos apto para fines de regeneración de zonas excavadas o para obra de ingeniería paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos y ser aptos para fines mencionados anteriormente y estar limitados a la cantidad estrictamente necesaria para dichos fines. En el caso de que las operaciones de relleno vayan encaminadas a la regeneración de zonas excavadas, estas operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la topografía original del terreno. Bueno, esto en cristiano quiere decir, puedes utilizar el residuo para hacer un relleno, pero no te pases de listo y no hagas una montaña. No sé si me explico. Claro. Al final, el residuo cuesta dinero, entonces se utiliza para rellenar, pero claro, no puedes hacer una montaña para que te paguen por ese residuo. Tienes que rellenarlo a las condiciones que sean estrictamente necesarias. Uh-huh. Muy bien. ¿Tienes alguna más? Suelos contaminados. Aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana en concentración tal que comportan un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente de acuerdo con los criterios y estándares que se determinan por el gobierno. Básicamente, pues un suelo que alguien ha hecho algo mal ahí y está con aceite, con químicos, con lo que sea, que pueden perjudicar al medio ambiente. Claro, de hecho ahora con la nueva ley, si tú tienes una casa o quieres comprarte una casa, por ejemplo, tienes, creo que es 1 año o 2 años para demostrar que el suelo no está contaminado.
porque si se demuestra que el suelo está contaminado, el que le vendió la casa o el antiguo propietario de la casa tiene que pagar por ello y tiene que arreglarlo, por cierto. Vale, además en las transmisiones tiene que mencionarse que estaba el suelo contaminado si lo está. O sea, hay que cerciorarse de cuando haces una transmisión que el suelo no estuviera contaminado de antes. Claro. Y hay registros para suelos contaminados y para suelos que han sido descontaminados. Y residuos de construcción y demolición. Tenemos que tener en cuenta que esta ley es para residuos y suelos contaminados. Por eso antes hemos hablado de suelos contaminados, ¿vale? La demolición, por ejemplo, luego hablaremos seguramente más de ella. Ten en cuenta que cuando haces una demolición de un edificio sale mucho residuo. O sea, todo el edificio se transforma en residuo. Entonces hay que separar en origen, digamos. Correcto. ¿Qué le parece si pasamos a la sección de ideas, tendencias? Venga, vamos a pasar. Novedades sostenibles. Bueno, hoy en la sección de tendencias y de ideas vamos a repasar las novedades de la ley de residuos, ¿vale? Que afecta al sector de la construcción. Entonces, por ejemplo, el artículo 30 de residuos de construcción y demolición, que dice: sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición debería retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular el amianto. El amianto van a exigir que se retire de todas las propiedades. Claro. En el artículo 2 dice, del artículo 30 dice que a partir del 1 de julio de 2022, vamos que ya, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en al menos las siguientes fracciones: madera, fracción de minerales, hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica, piedra, metales, vidrio, plástico y yeso. Importante la separación del yeso. Uh-huh. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados, tales como tejas. Las tejas antiguas, yo tengo, por ejemplo, ¿no te has visto a la entrada de San Antonio que hay alguien que se dedica a las tejas? Correcto. Nosotros lo llamamos el tinajero. Él se ha dedicado todavía a recoger las tejas antiguas y luego las revende. De hecho, muchas se van al Vaticano porque hay mucha teja. Mira. Sanitarios, elementos estructurales, estos los típicos, casi todas las empresas que se dedican a los derribos suelen tener pues las típicas puertas antiguas, los ventanales, los enrejados de casas antiguas. De hecho, mira, el otro día estaba viendo un documental de estos de Discovery, donde había una empresa que se dedicaba a eso. Iba a las empresas, a los edificios antiguos que estaban a punto de demoler, se llevaban todo lo que valía y luego iba el que lo tiraba todo. Claro. Para reutilizar. Esta clasificación se realiza de forma preferente en el lugar de generación del residuo, ¿vale? Sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecido una recogida separada obligatoria. Esto lo que viene a decir es que preferentemente se tiene que separar estos residuos en obra. Preferentemente, no me lo llevo a un sitio para que luego lo clasifiquen. Porque, ¿qué sucede con la separación en origen? Que es mucho más... el residuo generado es de mayor calidad. Cuando yo mezclo yeso con cemento, luego es muy difícil separarlo. Entonces lo tengo que separar en origen. Por eso la ley incide en que sea una separación en origen. Esto va a cambiar bastante porque son bastantes fracciones y va a ser algo un poco complicado. Costoso complicado, pero hay que hacerlo. Sí, pero es complicado ya no solo por tener los containers con la separación ya, sino concienciar a los trabajadores, ¿no? Para que hagan la separación adecuada. Claro, ahí va a haber trabajo. Sí, va a estar complicado, sí. Bueno, si quieres continuamos con la sección 3 del artículo 30. Vale, donde la demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, es decir, y con carácter obligatorio, es decir, a partir del 1 de enero del 2024, el porcentaje que representa el total de residuos de la construcción, garantizando la retirada de al menos las fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuo y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel europeo y en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño
para los proyectos de construcción y edificación. Esto es importante, ¿eh? Parece que no esté claro, pero te están diciendo, por un lado, que cuando construyas un nuevo edificio vas a tener que hacer un libro digital en el que vas a especificar qué materiales has hecho en la construcción, para que luego sea más fácil la demolición al final de la vida útil del edificio. Pero además te están diciendo que a partir del 1 de enero ya es obligatorio la separación selectiva. Claro. Y que vas a tener que separar los residuos garantizando las fracciones, sí o sí. La jerarquía de residuos también es importante, ¿eh? Primero, prevención y luego reutilización. Bueno, ellos le llaman preparación para la reutilización. Y tercero, reciclado. O sea, siempre que se pueda, primero reutilizar y luego reciclar. Que es muy distinto, ¿eh? Reutilizar es utilizar para lo mismo que fue creado. Pues oye, saco un váter y lo gasto para váter. O no saco un váter, lo pico y lo gasto para tirar en el suelo y hacer un suelo. Por cierto, ¿sabes para qué se utilizan los sanitarios, por ejemplo, un váter roto? ¿Para qué sirve? Ahí te he pillado, seguro que no lo sabes. No, me has pillado. Pues nosotros antes, en la empresa de los residuos, sacábamos los restos de sanitarios rotos y se utilizaban como materia prima en los ladrillos refractarios. O sea, los ladrillos que pones en la chimenea, la materia prima para aguantar la temperatura eran los sanitarios rotos. Claro, de ahí la calidad del sanitario. Miles de toneladas llevamos a empresas de ladrillos refractarios para que las trituraran y las utilizaran para los ladrillos refractarios. Curioso, ¿eh? Me ha salido ahora, que me he acordado ahora. Curioso. ¿Y no llegaste a hacerte una barbacoa? No, nunca. La verdad es que no les compré nunca los ladrillos, solo les vendía los residuos. Bueno, se establece la obligación de disponer de libros digitales de los materiales empleados en las nuevas obras de construcción y conformidad con lo establecido a nivel europeo. Es lo que hemos dicho antes, que al final el que hace una obra va a tener que tener un libro en el que va a especificar de qué está compuesto el edificio, qué es lo que tiene el edificio, qué materiales se han utilizado. En el libro digital te va a decir los materiales dónde están dispuestos, porque es interesante a la hora de demolición saber dónde está cada material, ¿no? Cómo están dispuestos. Yo en la ley todavía no he especificado. Lo que pasa es que la ley normalmente lo que hace es que es como un genérico y luego va desarrollando con Real Decreto algunos apartados más adelante. Entonces seguramente más adelante lo desarrollen exactamente como tiene que ser ese libro registro. Claro. Bueno, vamos a continuar con el artículo 9. Que se obliga a crear memorias anuales de los productores de residuos no peligrosos de más de 10 toneladas al año. Fíjate, hemos hablado antes de que había que pesaba mucho el residuo, pues cualquier obrita ya tiene más de 10 toneladas. Ya te toca ir con el memorándum. Uh-huh. Es importante, porque se va a incrementar mucho el control y el tracking sobre los residuos. O sea, vas a tener que informar de más cosas al Estado sobre el movimiento de los residuos. Bueno, también se obliga a notificar la existencia de suelos contaminados en las transmisiones de propiedades, que es lo que habíamos dicho antes. Uh-huh. Y para esto se establecerá un registro de suelos de suelos contaminados y suelos descontaminados. Es decir, ese registro nos va a decir si el suelo se ha hecho una cata con él y saber que el suelo ya está descontaminado, después de una vez demostrado que estaba contaminado, se ha descontaminado. Pues caballero, una vez dicho todo esto, que estamos muy de leyes, pero yo ahora quiero un poquito de humor, ¿no? Que estamos muy... Venga, vamos al momento Kaby. Venga, vamos allá. Humor. Venga, vamos a darle el humor. Momento Kaby Lame. Bueno, a ver, yo tengo uno, ¿vale? Cuando tú compras en una construcción, cuando compras materias primas, pues yo que sé, cemento, lo que es la grava que compran y cosas que puedan ir en sacas, pues tú lo compras en saca en lugar de comprarlo en sacos porque es más rentable, ¿vale? Hay menos envase, se genera menos residuo y esa misma saca, que ya la tienes en la obra, la puedes utilizar para esa clasificación de residuos. Entonces te entra en saca, gastas menos sacos y a la vez esa, cuando está vacía, la vuelves a llenar con residuos y te ahorras un dinero, ¿no? O sea, saca el saco para poner la saca. Quitas el saco de papel, utilizas una saca a granel, te sale más barato el producto, pero luego la vuelves a usar para echar los residuos. Claro, o sea, sacas tipo las Big Bag, ¿no? Perdón, es que me pienso que todo el mundo lo sabe. Una saca Big Bags es como un saco de rafia, ¿vale? Pero que cabe en 1000 kilos. O sea, se coge con una grúa. Claro. ¿Qué te parece si ponemos en las notas del programa un enlace donde puedan ver o comprar si quieren? Correcto. ¿No? Vamos a poner un enlace para que puedan comprar. Bueno, para que puedan comprar el porta Big Bags, porque... Sí, para que puedan comprar el porta Big Bags, lo que viene a ser lo que sujeta la saca.
Exacto. Lo que sujeta la saca para que puedan llenarla. El problema de las sacas es que si están vacías no es fácil llenarlas porque se mueve. Entonces hay unos herrajes metálicos que lo que hacen es sujetar esa saca para que se pueda llenar bien, correcto. Muy bien. Entonces, bueno, lo dejamos en las notas del programa, un enlace a donde puedan comprar esa porta Beatbags. Y los Beatbags también, venga, va. Venga, todo. Ahí, a lo loco. ¿Vas a poner también el material de construcción, no? De momento no nos dedicamos a eso. Dame tiempo. Ya me lo creo. Bueno, David, antes nos has comentado que hay algunos embalajes como las encimeras de mármol, de cuarzo, que llevan embalajes de maderas o muchos sacos que son pequeños, y los envases de placas de yeso también, que son un solo uso. Has comentado que a pesar de la ley, a día de hoy siguen trabajando de esa manera. ¿Qué idea tienes tú para solucionar todo esto? Vale, te voy a dar algunas ideas para que nuestros oyentes puedan mejorar sus sistemas de envases retornables. A ver, hay un sistema que funciona muy bien, que en la construcción se ha usado durante muchos años, que es el sistema de depósito, devolución y retorno. Entonces, al final, esto es tan simple como le cobras al cliente 12 euros por el palé, cuando te lo devuelve, le devuelve los 12 euros. Es un sistema muy antiguo que se usa hace mucho tiempo, pero sigue funcionando genial. Entonces, recomiendo que el que no lo haga, que lo haga. O sea, si hay envases que todavía no tienen este sistema de depósito, devolución y retorno, que generen un envase de calidad, o sea, un palet, una jaula, un contenedor de calidad, cobren un depósito por él y que cuando se vacía le devuelvan el depósito. Ten en cuenta que ahora los productores de producto, que son los que envasan los sacos de cemento, van a tener que acoquinar dinero, o sea, van a tener que pagar por la gestión del residuo. Entonces, si tienes sistemas de envases retornables, no tienen que pagar ese dinero. De hecho, la ley está, al final, la ley está promoviendo la utilización. Claro, aquí la ley dice, tú pones en el mercado residuos, pues tú pagas para que se gestionen. Pero si tú recoges tu propio residuo, no tienes que pagar. O sea, los sistemas de depósito, de devolución y retorno ahora están más de moda que nunca. Lo que vengo a decir es que si todavía hay fabricantes de productos de suministros de construcción que no están utilizando este sistema de depósito, devolución y retorno, que les va a interesar por costes, pero también porque la ley se lo le va a empujar hacia eso. Me gustan mucho los embalajes metálicos que sean o bien plegables o bien desmontables para todo este tema que hemos hablado de las encimeras de cuarzo o de mármol. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está utilizando un envase que se utiliza una vez, o bien es una caja grande o bien es un embalaje para llevar las encimeras o las placas de mármol y se tira. O sea, se utiliza una sola vez y se tira. Son embalajes caros. Y si tú creas una jaula que sea un embalaje metálico que es muy duradero, le quitas los soportes que lleve, los pliegas y luego tienes un coste de retorno muy barato. Entonces recomiendo que se empiecen a buscar sistemas de embalajes metálicos que sean retornables en sustitución de esos embalajes de madera. Y ya por último, a los fabricantes de suministros de construcción tendrían que estandarizar un poco los envases. Hay mucho lío, ¿vale? Cada uno utiliza un palé diferente y esto crea algunos problemas en la obra, ¿vale? Porque si ahora tenemos que separar 5 fracciones, además de los palés, que los tenemos que separar en función de cada proveedor, luego tenemos una serie de embalajes que no son retornables, todo esto nos está generando mucho problema a la obra. Entonces tenemos que pensar, nosotros que somos los que le vendemos los suministros a la obra, que tenemos que ponérselo fácil. Entonces, cuanto menos variedad de envases haya, más fácil para ellos, o sea, menos espacio necesitan para separarlos. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de utilizar palé de metro por metro, de 105 por 105, de 110 por 110, de 100 por 120, de 110 por 130, utilizo solo 100 por 120 o 2 medidas, tengo solamente 2 pilas para separarlos. Claro. ¿Correcto? Y soporta peso igual, en general. Sí, es hacer un embalaje de mayor calidad que sea más estándar en el mercado. Es una sugerencia que yo hago, ¿vale? Que se utilicen, a lo mejor lo que tenemos que hacer es que todos los que se dediquen, yo que sé, al cemento, gasten el mismo palé. Y que se lo puedan intercambiar entre ellos. Al final no le pongas el nombre y es el mismo palé. Y puedes crear un loop. Exacto. Muy bien. Pues, caballero, ¿ibas a añadir algo más? Pues no, yo creo que ya hemos hablado bastante de la construcción. Pues muchísimas gracias. Y me gusta esto porque ahora mismo es un momento importante en el cambio porque nos ha cogido muy de repente, ¿no? Esta nueva ley y afecta tanto y a tantos sectores que es importante que empecemos a
a cambiar todos lo antes posible. A ver, yo esta ley, te lo digo de verdad, la he leído y la he leído ya voy por la tercera vez. Ahora estoy ya en el repaso ya que la estoy mirando con lupa y la veo muy útil y muy práctica. Entonces, es buena para el medio ambiente y cuando se acostumbren, yo sé que esto va a ser un poco traumático para una obra o que no está acostumbrado a hacerlo, tenemos que pensar que esto es bueno para todos. O sea, cuando Claro. el que está en la obra se queje de que tiene que separar el yeso, que piense que eso es bueno para el planeta y él vive aquí, en este planeta. Entonces, al final, el planeta es de todos y todos vivimos aquí. Entonces, Hay gente que vive en la Luna, pero bueno, no pasa nada. Todavía no hay gente que puede vive en bajar. la Luna. El Elon Musk seguramente tardará poco en irse a Marte, pero de momento estamos todos aquí. Exacto. Por cierto, ¿cuándo tienes el examen? ¿Qué examen? ¿Te has leído la ley 3 veces ya? Tienes No, examen seguro. Te lo digo de verdad que lo aprobaría con nota, ¿eh? Me imagino. A ver, es una ley densa, cuidado, Hombre, estoy haciendo el resumen de la ley, o sea, lo que hago es voy escribiendo cada X y voy metiendo comentarios. Entonces voy por la página, de la tercera vez que lo leí, voy por la página 150 y todavía me quedan 200. A ver, podrías ir a los ministerios y ir diciendo, bueno, cuando hagan los reales decretos que cuenten contigo para ver si lo están haciendo bien. Sí, sí. Y ya te digo que igual llevaré más de 60 horas leyéndome la ley. Madre mía. O sea, me voy a hacer un experto. Seguro. Pues nada, caballero. Bueno. Un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí. Adiós a todos y espero que os hayamos arrojado algo de luz. Exacto. Bueno, un abrazo. Nada, adiós a todos, chao. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.